hipertensión arterial. Tenemos acá con nosotros a la doctora Jessica Núñez, ella es médico cardiólogo y bueno, estuvimos hablando un poco sobre qué es la hipertensión, cómo el músculo cardíaco se cansa, de qué modo comienza a afectar nuestras paredes de las arterias, cómo puede eso devenir luego en una insuficiencia cardíaca. Y también conversábamos con Jessica sobre los factores de riesgos modificables, los no modificables en primer lugar. ¿Cuáles son esos factores de riesgo no modificables? En primer lugar, la edad, porque no podemos, por supuesto, modificar nuestra edad. El sexo, porque somos femenino o masculino. Por supuesto, se trata de sexo, no de orientación sexual. La raza y la herencia. Son básicamente esos los factores de riesgo no modificables. ¿Correcto, Jessica? ¿O me corriges? Exactamente, esos mismos son. Porque no los Contra podemos ellos no modificar. podemos hacer nada. Si nosotros pudiéramos modificar el de la edad, hay un cierto punto en el que comenzarías a modificarlo y lo colocamos un poquito más hacia atrás, pero no se puede. Entonces, no Exacto. podemos luchar contra ellos, pero sí podemos gestionar los que son modificables para tratar de minimizar el impacto de los no modificables. ¿Es correcto hacer eso? Podemos trabajar en los modificables para disminuir el riesgo cardiovascular. Todo nuestro trabajo es para disminuir ese riesgo cardiovascular. Porque es el riesgo, ¿tenemos un riesgo o no lo tenemos? E igualmente el impacto en la enfermedad si se va a presentar. Porque puede ser que en algún momento, bueno, se presente. Pero si están controlados una serie de factores, si tenemos más salud, más bienestar, va a ser mínimo el impacto, va a ser mínima la evolución de la enfermedad, de la historia natural de la enfermedad y puede no aparecer ningún tipo de complicaciones. Allí radica la importancia, o sea, el pilar fundamental en esta condición de hipertensión arterial es los cambios en los hábitos saludables de vida. Allí va a estar una gran diferencia y no solamente para esta enfermedad, sino para cualquier otra que la persona pueda tener como asociada a su vida, porque son cambios beneficiosos y saludables, o sea, simplemente es dejar de hacer cosas que son perjudiciales, que hacen daño, dejar de fumar, consumir moderadamente licor, reducir el estrés, dormir, tener un sueño de calidad apropiado, manejar el estrés de forma adecuada mediante terapias de respiración, de relajación, hacer una actividad física regular, aeróbica y también se incluyen actividades de resistencia o fuerza, alimentarse saludablemente. Estos son los factores que van a ayudar para tener una vida en general más saludable. Claro, y justamente recalcar a la persona que a lo mejor tiene un historial de hipertensión familiar que no está condenado a ser hipertenso siempre y cuando lo sepa desde antes, porque y tome los correctivos necesarios, porque a lo mejor puede ser muy sencillo el tema de, bueno, mis padres son hipertensos, mi familia es hipertensa, yo no me voy a escapar de la hipertensión. Entonces, como no me voy a escapar de la hipertensión, no tomo los correctivos necesarios, sino que espero que en algún momento un médico me medique con un tratamiento, con una pastilla de por vida y no estoy tomando los correctivos necesarios. Entonces, este mensaje va directamente hacia las personas y decirles que no están condenados a una hipertensión arterial porque tengan un factor genético que de alguna u otra manera los va a predisponer. Hay que tomar, o sea, no hay excusa, es realmente lo que hay que decir, no hay excusas para, para tomar la acción de comenzar a cuidarse. Claro, es importante que cuando se tenga el diagnóstico, aceptar ese diagnóstico y trabajar en eso para buscar evitar las complicaciones, porque, bueno, si la persona desarrolló la hipertensión, ya eso no tiene cura. Esa es una condición que se mantiene y eso hay que aceptarlo. ¿Qué es lo que en todo lo que tenemos que perseguir y trabajar? En evitar las complicaciones, ¿ok? Ok, me tocó la hipertensión arterial a pesar de que puede ser que haya hecho muchas cosas sanas en mi vida, pero me tocó la hipertensión, ok, ya tenemos esa realidad. Pues entonces yo estoy segura de que si se trabaja muy bien en los hábitos saludables y tratamiento farmacológico, la persona vamos a prevenir un infarto, vamos a prevenir un evento cardiovascular, vamos a prevenir un episodio de trombosis, vamos a prevenir ceguera porque no va a haber daño en la retina, vamos a prevenir una insuficiencia renal porque se van a cuidar los riñones, porque estos son los órganos afectados
de forma silenciosa y asintomática por una hipertensión cuando no está controlada. Entonces, la vital importancia radica en el control óptimo de las cifras de presión arterial. Es un error también, no, bueno, yo me tomo esta pastilla o me bajé la dosis o no sé cómo la tengo. No, no. La persona merece y debe estar controlada. Hay unas metas en el tratamiento y unas metas en a las cuales se debe llevar los valores de presión arterial para cada persona y en torno a su riesgo cardiovascular. Y eso es importantísimo porque eso es lo que va a ayudar y va a hacer la diferencia en la vida del paciente, en la calidad de vida del paciente. Me fijé que por tercer año consecutivo el lema del Día Mundial de la Hipertensión es conoce tus cifras. Entonces justamente están insistiendo en conocerlas, no solo conocerlas cuando las desconoces, sino continuar conociéndolas, en este caso, como me dice, como una especie de control para poder lograr esa meta, que de alguna manera el médico te diga, esta es tu meta y vamos a controlarla diariamente porque justamente esos son los números que tienes que lograr. Hay que conocer nuestras cifras y para eso no necesitamos tampoco tener un tensiómetro siempre en casa, ¿correcto, Jessica? Podemos ir a cualquier lugar y nos podemos tomar la tensión. Claro, No hay excusa. claro. No, para nada, no hay ningún tipo de excusa. En cualquier lugar, clínica, centro asistencial o un personal capacitado que sepa realizar la técnica correcta, se puede realizar lo que es la medición de la presión arterial y así se conoce el valor. Es importante conocer el valor. Cuando este valor no sea adecuado, allí hay que tomar los correctivos. Muchas veces solamente con modificaciones de los hábitos de vida puede mejorarse, ¿ok? Igual que hay otras causas como pseudohipertensión o falsa hipertensión. O sea, eso tiene unos criterios para nosotros poder realizar realmente el diagnóstico. No por una sola medida de presión arterial que te salga no adecuada, ya eres hipertenso. No, para nada, no es así. Eso tiene un protocolo que se debe seguir. Bien, existen otras patologías, Jessica, que están de alguna manera asociadas a la hipertensión, como el caso de la obesidad, el caso de la dislipidemia también, cuando las personas tienen los valores del perfil lipídico alterados. Generalmente eso se relaciona directamente con hipertensión arterial, pero ¿es una causa o es una consecuencia o pueden ser causa y consecuencia al mismo tiempo? Sí, pueden ser ambas, porque hay personas que mantienen lípidos altos, eso conlleva aterosclerosis, rigidez en las arterias y por ende vamos a tener hipertensión arterial, como también de por sí una rigidez arterial que no sea principalmente por grasa, sino puede ser por calcio o por simplemente el incremento de la presión. Eso también va a conllevar a una dieta inadecuada, a que tengamos acúmulos de placas de grasa y a que se perpetúe ese ciclo de tener elevados estos valores. Y hay una condición también que hay dislipidemias familiares. Hay grupos de familias donde tienen esa condición de dislipidemia familiar, o sea, siempre lo tienen elevado. Entonces, eso es otro factor de riesgo cardiovascular. Allí, en ese tipo de factor de riesgo, puede ser tanto causa como consecuencia. La obesidad también es un factor de riesgo sumamente importante y de evolución tórpida. Para todo este factor, el hecho de no mantener un peso saludable hace que tengas factor de riesgo tanto para enfermedad coronaria como para enfermedad metabólica, y estas van de la mano para diabetes y es un cóctel altamente negativo y perjudicial. Los diabéticos tienen riesgo incrementado más del 50% que un hipertenso que no tenga diabetes. Entonces la parte metabólica endocrina es muy delicada y ahí las metas son más estrictas, uno es más estricto cuando el paciente tiene algún tipo de alteración en la esfera metabólica. Bien, entonces vamos a hablar de aquellas recomendaciones que podemos darle a los pacientes para que modifiquen esos factores que son modificables. Comencemos con la alimentación. Jessica es una practicante diaria de una alimentación balanceada y una alimentación correcta porque la vemos permanentemente compartiendo en su cuenta de Instagram y en todas las plataformas en las que puede compartir con todos nosotros sobre la alimentación. Bueno, Jessica lo hace siempre. Ella tiene una frase que dice vegetales todos los días. Yo me la tomé completamente en serio porque sé que es necesario, pero podemos comenzar por ahí, Jessica. ¿Qué tan importantes son los vegetales todos los días? Sí, realmente eso está enfocado en torno a una dieta que se denomina dieta DASH.
donde es una dieta especialmente Ok. formulada para los hipertensos. O sea, de acuerdo a muchos estudios que se han hecho a lo largo de los años, se ha demostrado que cuando se consumen frutas y vegetales, estas frutas y vegetales tienen ciertos nutrientes que ayudan a que la presión arterial se mantenga más controlada. Entonces tenemos ese plus allí. No solamente lo que es el consumo de frutas y vegetales, sino la dieta baja en sal. Entonces, esta dieta DASH se denomina así, DASH, es una aproximación para ajustar o para ayudar a llegar y alcanzar esas metas en el control óptimo de la cifra de presión arterial. Y por supuesto que esto tiene que ver justamente con la capacidad o con los beneficios de cada uno de estos alimentos que nos brinda la naturaleza, que son orgánicos, que no son procesados y por supuesto que son completamente saludables porque tienen efectos de por sí antiinflamatorios, antiagregantes plaquetarios, disminución de lo que es las alteraciones, los óxidos negativos en el endotelio, que es el revestimiento de los vasos sanguíneos, y algo importante que también plantea la dieta DASH es lo que comenté sobre la sal. Entonces, sí, tenemos esta evidencia y estos estudios que lo avalan. Lo ideal es que se consuman 5 porciones al día entre frutas y vegetales. Por eso yo les recomiendo ponerle vegetal a todas las comidas. La arepa de la mañana que tenga vegetal, rellena con vegetal, después en la merienda que tenga fruta, después en el almuerzo tiene que tener ensaladas y tiene que tener vegetales. En la merienda también le tenemos que tener algo de vegetal y en la cena. Sí, es muy importante que estos hábitos de alimentación se mantengan, porque quizás ocurre, Jessica, y creo que tú tienes un poco más de experiencia con respecto a eso, que cuando acude un paciente a la consulta y tú le envías la dieta, que en este caso debería consumir el paciente, pues comienza muy bien, comienza con todas las mejores intenciones y los primeros días o las primeras semanas están presentes las frutas, están presentes los vegetales, están presentes las proteínas magras o las carnes magras, eh, disminuye de alguna manera la ingesta de grasas y eso hace que el paciente comience a sentirse bien, pero conforme van pasando los días puede ir cambiando esta situación. Resulta que el paciente que antes tenía 5 porciones de frutas y vegetales al día, entonces tiene 2 o 3 porque cree que si disminuye un poco, aunque la mantenga, va a tener el mismo resultado y realmente no es así. Porque justamente se ha demostrado que la alimentación es el factor principal en ayudar a las personas que tienen problemas no solamente de dislipidemias, sino también de hipertensión. Y es justamente lo que hemos estado conversando con la doctora Jessica Núñez. Son las 8:44. Vamos a ir a pausa musical, publicidad y regresamos para que sigamos conversando sobre esto. Y ahora quiero que hablemos sobre el tratamiento. Una persona que esté ya diagnosticada, cómo se llega al diagnóstico y cuál es el tratamiento farmacológico que generalmente se debe tener y cómo actúa en nuestro cuerpo. 8:45, música y ya volvemos. 8:49, estamos de vuelta por Éxitos 93.1 FM en esta nueva normalidad. Estamos vivos, aquí puede pasar de todo. Cada quien está en su puesto de trabajo y juntos nos conectamos para llevarte a ti información de salud y bienestar que además sea útil para que tengas una mejor calidad de vida. Hemos estado conversando durante estos minutos con la doctora Jessica Núñez, ella es médico cardiólogo, hoy es el Día Mundial de la Hipertensión y bueno, precisamente hemos ofrecido alguna información que estamos completamente seguras va a ser de mucha utilidad, no solamente si eres hipertenso, para evitar llegar a ser hipertenso. Jessica, en el segmento anterior cerramos hablando de la alimentación, de lo importante de los vegetales 5 veces a la semana y lo más importante, y quiero resaltar para cerrar el tema de la alimentación, es la constancia, porque si no hay constancia, entonces perdemos de alguna u otra manera lo logrado en los primeros 2 o 3 meses de tratamiento. Ajá. Así mismo es. Entonces, recordar las porciones de frutas y vegetales, 5 porciones de frutas y vegetales todos los días y tratar de ser constantes en eso. Si algún día fallamos, bueno, no pasa nada, pero hay que seguir. Igual que la hidratación, mantenernos bien hidratados, el bajo consumo de lo que es la sal, porque la sal va a incrementar el tono en las arterias, entonces va a hacer que ese aumento en esa resistencia de las arterias sea mayor. Va a estar relacionada también con lo que es la retención de líquidos y está directamente involucrada
en el sistema que modula la presión arterial, que se denomina sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto tiene que ver con la sal, con los líquidos, con la diuresis, o sea, con la orina. Todo el sistema de hipertensión arterial está en relación a esto. Y allí es donde actúan los diversos fármacos antihipertensivos. Una de las preguntas que habías dejado, Angeli, era acerca del tratamiento, ¿no? Entonces, tenemos Sí, que... quisiera saber, básicamente, Jessica, cuando ya la persona está diagnosticada, en principio, ¿cómo se llega a ese diagnóstico? ¿Cómo tú definitivamente ya catalogas a un paciente que es hipertenso? Y posteriormente, la importancia del tratamiento farmacológico y de mantenerlo al igual de los buenos hábitos de alimentación. Ok. Primero, para realizar el diagnóstico, deben realizarse mínimo 3 medidas alteradas, o sea, con 3 medidas alteradas por encima de 130/85 en el consultorio o en el centro de salud, con una separación de una semana, ya allí se realiza el diagnóstico de hipertensión arterial, al menos que en la primera visita la persona tenga, el paciente tenga una presión arterial de 180/100, o sea, una crisis hipertensiva, o que también se esté presentando en la emergencia con algún evento cardiovascular grave. Por ejemplo, ya llegó el paciente con un SB, ya llegó el paciente con un infarto, con un episodio de trombosis, ya tenemos un daño renal instaurado y ya se evidencian cifras de presión arterial, ya uno sabe, ya se conoce, más otros hallazgos, otros estudios que se puedan realizar y hallazgos al examen físico, de una vez se hace el diagnóstico, ¿no? Pero si es un paciente que va a un control, porque está haciendo prevención, porque quizás tienes padres hipertensos, pero es una persona relativamente que hace ejercicio, que quiere evaluar su salud cardiovascular, o sea, está trabajando en la prevención. Si en la primera consulta la presión arterial está más de 130/85 milímetros de mercurio, ya hay que evaluar a la semana para volver a realizar una segunda toma y hay que volver a evaluar para realizar una tercera toma. En estos casos es conveniente y útil colocar el holter de presión arterial, ayuda a ustedes a identificar. Exactamente, allí va a colocar eso. También tenemos como alternativa el MAPA, que es el monitoreo ambulatorio de presión arterial, y también tenemos el automonitoreo de presión arterial, que es cuando la persona lo realiza por sí misma, bajo la técnica correcta que uno les enseña, que uno les enseña cómo lo van a realizar en su hogar y lo van registrando, y allí nos vamos comunicando para ver los promedios que maneja la persona. O sea, quiero dejar claro que debemos diagnosticar con promedios, no con una sola medición aislada. Ni un solo día que tuve dolor de cabeza, me medí la presión, o un día tuve algún evento de una parasitosis, tenía diarrea, unos cólicos y me medí la presión, estuvo alterada, ay, soy hipertenso. No, no, para nada. Debe hacerse un seguimiento y deben hacerse promedios para poder hacer el diagnóstico correcto de hipertensión arterial. Ahora, cuando ya está diagnosticado el paciente, cuando ya lo tenemos en diagnóstico mediante estos métodos que estoy comentando, hay estudios de complementarios que nos van a tener como prioridad objetivo ubicar daños a órganos, Diana, que estén asintomáticos. Por ejemplo, un paciente que probablemente tenga tiempo hipertenso, pero se desconoce hasta que se diagnostica en el momento, que tenga unos 60 años de edad, uno debe realizar un estudio que es un ecodoppler carotidio, porque ya para la edad y una serie de cálculos que uno realiza y estimación de riesgo cardiovascular, hay que evaluar si hay placa en esas arterias carotidias, porque si tenemos placa allí, eso es peligroso, puede tener riesgo de que no hay un suficiente flujo sanguíneo hacia el cerebro. De igual manera, debe realizarse un eco renal, porque hay que evaluar cómo están las arterias del riñón. Otro estudio que debemos solicitar dentro de ese perfil de exámenes es un ecocardiograma para ver cómo están las paredes del corazón, cómo están funcionando las válvulas, si estamos en un nivel de remodelado, de hipertrofia, de dilatación. Por supuesto, no les mencioné el electrocardiograma, es lo primero que se realiza. El electrocardiograma es el primer estudio que se realiza en el momento justamente de la consulta. Allí hay criterios para saber si puede haber alguna cavidad aumentada de tamaño, si hay algún trastorno del ritmo en el corazón, si existe algún tipo de alteración en el músculo cardíaco, en las capas alrededor del músculo cardíaco. Son principalmente estos los estudios. También debe evaluarse por oftalmología para el seguimiento de lo que es la retina, cómo están los vasos en la retina, y básicamente estos son los primeros estudios que se solicitan. Por supuesto, todo también va variando de acuerdo a cada caso,
síntomas que tenga el paciente, riesgo, edad que tenga el paciente, condiciones asociadas. Si es diabético, no nada más nos conformamos con un eco renal, más todo lo que les comenté. Es importante hacer una depuración de creatinina en 24 horas, porque un hallazgo importante que se debe buscar es albúmina, restos de hemoglobina, y eso se hace mediante este examen porque es la forma de conocer precozmente si existe un daño en el riñón que aún no esté generando ningún tipo de síntomas. Entonces, bueno, pareciera como que bastantes cosas que hay que solicitar, dirían, cónchale, una batería de exámenes, pero son necesarios. No todos se piden a la vez, por supuesto, todo es variable del caso, no es que se van a asustar, ay, son muchas cosas, no. Todo depende del caso, depende del riesgo cardiovascular, la edad del paciente, la presentación clínica que tenga en el momento. Todo esto que les estoy comentando es cuando hay comorbilidades asociadas, tensiones que están muy elevadas, difícil respuesta al tratamiento, o sea, no hay una mejoría. Pero si nosotros hacemos prevención y hacemos las cosas a tiempo, por supuesto que estos estudios no se van a pedir todos a la vez, sino se pide de repente uno cada año. Un año se chequea el riñón, el otro año se chequea la retina y así sucesivamente, Y vas porque poco a poco evaluando. exacto, no estamos corriendo, podemos tener el tiempo para hacer. Pero si a veces no tenemos tiempo, sino que ya más bien estamos trabajando en complicaciones, allí es cuando las cosas deben hacerse con premura para tratar de rescatar. Entonces, ahí ya es medicina curativa y tratar de evitar o tratar de detener complicaciones, ¿ok? Jessica, nos queda un minuto. Una vez que ya el paciente está diagnosticado, necesita su tratamiento farmacológico de forma definitiva, o sea, no es reemplazable la farmacología. Si tenemos, eso depende de dos cosas fundamentales, para rápidamente mencionar. Dos cosas fundamentales. Uno, el valor de presión arterial y el riesgo cardiovascular. Estos dos parámetros me van a decir a mí si yo debo de una vez instaurar tratamiento farmacológico más los cambios. El primer tratamiento son los cambios cardiosaludables, ¿no? Los hábitos saludables. Eso va para todos los pacientes. Ahora, el tratamiento farmacológico me va a venir determinado por estos dos factores. El valor de la presión arterial, o sea, la cifra de presión, y el riesgo cardiovascular. Porque mientras más riesgo cardiovascular, más agresivo debe ser el tratamiento y muchas veces las combinaciones de fármacos para tratar también de evitar daños en ciertos órganos o proteger ciertos órganos, como el riñón, como el corazón, como el cerebro. Hay medicamentos que nos brindan ese beneficio. No todos los antihipertensivos son iguales. Entonces, si hay un poco de daño renal, hay un medicamento especial para presión y riñón, y así sucesivamente, ¿ok? Muy bien. Bueno, Jessica, es súper completo y además me quedó clarísimo.